No puedes sprintar hasta llegar a un maratón. Al principio, a algunas personas con grandes logros les cuesta asimilar este concepto. Hace 3 años trabajé con una vicepresidenta muy ocupada que quería dejar de ahogarse en el trabajo y empezar a correr maratones. No estaba en la mejor forma de su vida, ya que no había hecho nada de ejercicio debido a su ajetreada carga de trabajo, pero creía que si podía dirigir un gran equipo en 3 continentes, podría correr 26 millas. No soy un corredor profesional, pero temía que su ambición desmesurada le trajera problemas, así que le di un consejo no solicitado. Si no has corrido un maratón antes, quizás deberías empezar poco a poco, dando vueltas a la pista de gimnasio y luego ir subiendo. A ella no le gustó la idea. Correr vueltas, usted no entiende. Quiero correr una maratón dentro de un mes y tendré que empezar a hacer carreras largas inmediatamente. Se compró unas zapatillas elegantes, equipo de alta tecnología y empezó a correr ferozmente todas las mañanas antes del trabajo. Pero al cabo de 2 semanas, la fatiga la atormentaba, las espinillas la paralizaban y se sentía frustrada por no haber conseguido correr más de 8 kilómetros. Así que se rindió a 21 millas de su objetivo. No estaba dispuesta a empezar con círculos pequeños. Había asumido demasiado de golpe y había fracasado y no se sentía bien por ello. Por desgracia, cuando se trata de nuestro trabajo, a menudo nos enfrentamos a expectativas poco razonables, tanto que nos imponemos nosotros mismos como las que nos imponen los demás. Pero cuando nuestros objetivos son irrealizables, corremos el riesgo de acabar como ese maratónico que se extralimitó, frustrado, abatido y estancado. En el mundo laboral actual, obsesionado por los resultados, no es de extrañar que seamos impacientes y excesivamente ambiciosos. Queremos ser los mejores vendedores, ganar la prima más alta o tener la oficina más grande, y lo queremos ahora. Si contratamos a un nuevo director general, se espera que sea rentable al trimestre siguiente. Si contratamos a un nuevo entrenador, se espera que ganemos el próximo partido. Nuestra cultura de telerrealidad que nos dice que no merece la pena hacer cambios o televisarlos a menos que sean inmediatos y de dimensiones olímpicas tampoco ayuda. Nos enseñan a creer que es posible cambiar totalmente la casa, el cuerpo y la mente en un episodio de 30 minutos sin anuncios, pero en el mundo real esta mentalidad de todo o nada casi garantiza el fracaso. Además, los sentimientos resultantes de los intentos frustrados y los factores de estrés abrumadores secuestran nuestro cerebro, poniendo en marcha ese círculo vicioso e insidioso de impotencia que aleja aún más nuestros objetivos. No importa lo que hayas oído decir a oradores motivacionales, entrenadores y similares, alcanzar las estrellas es una receta para el fracaso. En la parte 1 hablé de superar los límites de lo posible. Creo que es importante hacerlo, pero no de golpe. Por eso, los psicólogos especializados en la teoría de la fijación de objetivos recomiendan establecer objetivos de dificultad moderada, no tan fáciles que no tengamos que intentarlo, pero tampoco tan difíciles que nos desanimemos y nos rindamos. Cuando los retos a los que nos enfrentamos son especialmente difíciles y la recompensa sigue estando lejos, establecer objetivos más pequeños y manejables nos ayuda a aumentar nuestra confianza y a celebrar nuestro progreso, y nos mantiene comprometidos con una tarea que tenemos entre manos. Como aconseja Peter Bregman, profesor de la Harvard Business School, no escribas un libro, escribe una página. No esperes ser un gran directivo en tus primeros 6 meses. Simplemente intenta fijar bien las expectativas. Por pequeño que sea el círculo inicial, puede dar lugar a grandes beneficios. En el Código del Talento, Daniel Coyle explica cómo la estrategia de encontrar y mejorar pequeños problemas ha ayudado a las empresas a prosperar. La práctica, a menudo denominada Kaizen, que en japonés significa mejora continua, implica centrarse en pequeños cambios graduales, mejorar la eficiencia de una línea de producción, por ejemplo,
desplazando un cubo de basura un palmo a la izquierda. Como señala Coyle, cada pequeño arreglo puede sumar más de 1 millón de pequeños arreglos al año. En otras palabras, con el Kaizen, las empresas utilizan el círculo del zorro para transformar el cambio incremental en resultados gigantescos. Ponerlo todo junto. Una vez trabajé con la redactora jefe de una empresa de publicidad a la que le resultaba difícil no preocuparse por la salud financiera de su empresa. ¿Cuántos clientes conseguían los servicios de cuentas? ¿Qué tipo de diseños producía el departamento artístico? ¿Si su jefe empezaría a despedir gente o no? Una vez que se dio cuenta de que cada una de estas cosas estaba fuera de su control y que preocuparse por ellas solo aumentaba sus niveles de estrés, pudo centrarse en solucionar lo que le preocupaba en su trabajo, en su lugar de trabajo y en muchos aspectos de su vida. Como con otros clientes, le pedí que hiciera 2 listas, lo que podía controlar y lo que no. Como sucede a menudo, se sorprendió, diría que se escandalizó al ver que gran parte de su vida cotidiana se centraba en la primera columna. Dirigía un equipo de 8 personas, todas ellas redactoras con talento que acudían a ella en busca de instrucciones y orientación. Dirigía las reuniones creativas en las que se proponía ideas para clientes, pero que no fuera una alta ejecutiva para cada palabra que la empresa ponía en el anuncio de un cliente que estaba en sus manos. Así que para su primer círculo zorro nos fijamos el siguiente objetivo: mejorar únicamente el texto que ella misma había escrito. Comprometerse con ese objetivo manejable no solo lo ayudó a concentrar sus energías en algo que podía manejar, lo mejor fue que una vez que mejoró su propio rendimiento, su círculo de influencia realmente se amplió. Cuanto mejor escribía, más se esforzaba su equipo por seguir su ejemplo, y la mejora del rendimiento del equipo pronto elevó el listón para otros departamentos que respondieron con renovado entusiasmo y creatividad. Irónicamente, al reconocer que no tenía control sobre los diseños del departamento de arte, influyó indirectamente en sus diseños. Esto le dio la confianza que necesitaba para poner sus miras aún más altas, y muy pronto su liderazgo contribuyó en gran medida al rendimiento general de la empresa. Cajas de pizza y buzones. A menudo nos sentimos más estresados o más secuestrados emocionalmente cuando miramos fijamente al vacío de nuestra lista de tareas pendientes, nuestra bandeja de entrada o nuestro escritorio. Una mirada a la enorme pila de papeles que se cierne sobre nuestro escritorio, o a los 300 correos electrónicos sin leer, y nuestra sensación de control sale volando por la ventana. Como supervisor de primer año, asesoré a más de un estudiante desorganizado, desde el típicamente desordenado hasta el patológicamente desordenado. Durante mi segundo año de trabajo, los bomberos denunciaron a uno de mis alumnos, un jugador de tenis llamado Joy, porque su habitación estaba tan llena de cajas de pizzas viejas, botellas vacías, periódicos esparcidos y torres de libros de texto caídos que no podían pasar a una inspección del código de incendios. Su habitación no solo era un incinerador a punto de estallar, sino que el inspector de incendios temía que Joy tuviera problemas para escapar de su propia habitación en caso de emergencia, por no hablar de en caso de clase. Algunos desórdenes pueden apreciarse como un caos organizado, pero el de Joy había pasado del estrafalario a debilitante. Por un lado, quería poner orden en su vida. Por otro, la idea de enfrentarse a ese desastre masivo le parecía completamente abrumadora. Así que trazamos un círculo del zorro. Literalmente, encontré un pequeño trozo de escritorio en el que había una pila de papeles y trazamos un círculo de apenas 30 centímetros de diámetro a su alrededor. Vamos a despejarlo, le dije a Joy, y a colocar cada papel en su lugar que le corresponde. Luego, en lugar de pasar de inmediato al resto del escritorio, le dije que pasara el día siguiente defendiendo el recién limpiado parche
contra cualquier amenaza al orden. Dados los hábitos habituales de Joy, incluso eso era una tarea difícil. Así lo admitió al día siguiente, pero era manejable y, una vez lo hubo hecho, parecía realmente satisfecho. Así que al día siguiente elegimos otro rincón de su escritorio y aplicamos la misma regla. Cada día que pasaba había un círculo más libre de desorden, por no mencionar una mayor sensación de control y un mayor compromiso con el proyecto. Apenas 2 semanas después, la habitación era una sombra inmaculada de lo que había sido. Al establecer pequeños círculos de éxitos y ampliarlos gradualmente, Joy dominó el círculo mayor de su vida. Era feliz y los bomberos también. Un escritorio desordenado no difiere en nada de una bandeja de entrada desordenada, un problema que atormenta a demasiados trabajadores modernos. En ambos casos, las cosas de nuestras vidas han ganado control sobre la funcionalidad de nuestras vidas y la productividad se resiente como consecuencia. Acaba de dar una charla a los empleados de una gran empresa manufacturera cuando uno de los ejecutivos, Barry, me invitó a pasar a su despacho. Ni siquiera habíamos cruzado la puerta cuando empezó a disculparse por el desorden. Su despacho parecía el de un niño de 4 años que hubiera estado jugando al tornado de papel. Pero Barry tenía un problema aún mayor en la cabeza: su correo electrónico. Confesó que su bandeja de entrada contenía más de 1.400 mensajes que se habían ido acumulando durante los 2 últimos meses, mientras trabajaba en un proyecto que le consumía todo. Ahora que el proyecto había terminado, sabía que tenía que empezar a ocuparse de la acumulación, pero la mera idea parecía infundirle miedo. Estudié el problema por encima de su hombro mientras se desplazaba por todos sus mensajes no leídos. 3 minutos después, apenas había leído una cuarta parte. Nunca saldré de debajo de esta montaña, dijo. Igual contraigo un virus informático que me destruye todo el ordenador. Su nivel de estrés era tan alto en ese momento que cada nuevo correo electrónico provocaba que su cuerpo tuviera una respuesta que reflejaba dicho estrés. Solo de pensarlo sentía náuseas. No solo quería evitar ocuparse de su correo electrónico, sino que estaba tan abrumado por la situación que no le apetecía nada trabajar. Acepté ayudarle. Primero le dije que tenía que calmar su creciente ansiedad. La bandeja de entrada no era un tigre de dientes de sable. Era un problema que debía resolverse mediante la planificación y el esfuerzo deliberado, no con pánico cargado de adrenalina. Me di cuenta de que necesitaba hablar del problema, expresar sus sentimientos con palabras para trasladar el resto de la parte emocional de su cerebro a la parte de resolución de problemas. Le recordé que el autoconocimiento era un antídoto rápido contra el secuestro emocional y le recomendé que tuviera cerca un cuaderno para anotar sus pensamientos cada vez que el estrés parecía aflorar a la superficie. Luego dibujamos el siguiente círculo. Tratar con 2 meses de correos sin leer era más de lo que cualquiera podía manejar de una sola vez, y Barry necesitaba ver algún progreso inmediato. Así que le dije que se olvidara de todo lo que había escrito antes de hoy y que respondiera solo a los nuevos correos que le llegaran. Al cabo de 3 o 4 días, cuando empezara a sentir que controlaba la situación, podría volver a los correos de días anteriores y tratarlos. Y así podía continuar añadiendo un día más cada vez hasta volver poco a poco al principio. También le dije que no podía dedicar más de 1 hora al día a esa tarea, sin un límite de tiempo. Incluso las tareas pequeñas y graduales pueden convertirse rápidamente en un reto abrumador sin vista al final. 3 semanas después recibí un correo electrónico de Barry. Me dijo con orgullo que si respondía inmediatamente sería uno de los 5 correos que tenía en su bandeja de entrada. Me quedé asombrado. Además, había adjuntado una foto de su impecable oficina, casi irreconocible, del tornado de papel que había encontrado la primera vez. Le respondí que suponiendo que no hubiera puesto una foto de un anuncio de Office Depot, le felicitaba. Había empezado dando pequeños pasos y ahora celebraba un gran éxito.